Perfecto. Bueno, este es el título de la charla. Básicamente, compromiso con la salud, porque creo que realmente no tiene sentido nada de lo que hacemos si no hay una persistencia en el tiempo de las armas terapéuticas y no terapéuticas en salud. Entonces, bueno, vamos a ver lo que podemos sacar útil de esta charla, ¿no? Estrategias innovadoras para mejorar la adherencia terapéutica. Bueno, para empezar, yo creo que es importante hablar un poco de la percepción del riesgo del paciente, ¿no? Yo creo que jugamos con la ventaja. Los pacientes agudos son pacientes que, porque está muy reciente el evento o en el momento del ingreso, una enfermedad aguda se ve porque duele, porque te falta aire, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las enfermedades crónicas, y lo sabéis mejor vosotros que yo, pues son casi un trastorno invisible. Yo empecé a mirar imágenes en Google y me encantó esta porque realmente es invisible pero no imaginario, es decir, está ahí, lo que pasa que no se ve, ¿no? No te lo inventas, y al final esto hace que casi el paciente se olvide, y a veces, pues, por un lado viene bien que tú no tengas una dependencia o un sentimiento de estar enfermo continuamente, obviamente, pero también pues se olvidan un poco otras cosas como el acto de tomarse la medicación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una cosa que tenemos que tener claro, que el paciente crónico es un paciente mucho más difícil de cumplir la medicación, de ser adherente no solamente a la medicación, sino a las medidas de prevención secundaria o de cualquier otro tipo. Lo veo yo en rehabilitación cardíaca. Claro, los pacientes aquí, cuando vienen a las 2-3 semanas, están haciendo todo perfecto, y al año es verdad que en rehabilitación cardíaca mantienen mucho eso, pero no es lo mismo, ¿no? El nivel de querer hacerlo todo bien, y es normal. Entonces, enfermedad crónica, mucho más difícil, un reto mayor, mantener el cumplimiento terapéutico, la adherencia, que en un paciente agudo, ¿no? Voy a poner este ejemplo que ya estaréis cansados, pero que es un poco, yo creo que es el paradigma del cumplimiento, ¿no? Yo creo que tenemos clarísimo, por ejemplo, con el LDL o la ApoB, que es un factor de riesgo causal de la enfermedad cardiovascular. De hecho, yo creo que si no hubiese LDL no habría aterosclerosis, habría otro tipo de enfermedad, pero realmente la placa aterosclerótica es una placa de colesterol, y que eso lo tenemos clarísimo. Y también tenemos evidencia de que los tratamientos son eficaces y seguros. Yo creo que en estas altas alturas de nadie de nosotros nos planteamos una duda en el punto 1 ni tampoco en el punto 2, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, no voy a aburrir con millones de registros, millones de publicaciones en cuanto al grado de control que tienen los pacientes después de un infarto. Este registro es de hace unos añitos ya, de 2019, pero bueno, me gusta porque veis cómo el grado de control, asumiendo que el control realmente después de un infarto agudo de miocardio de LDL tiene que estar por debajo de 55, fijaros que no se logra nunca, ¿no? Pero que se va perdiendo en el tiempo, ¿no? Que cómo es verdad que la mayoría de los pacientes no llegan a objetivo, y que con el tiempo pues ese grado de control todavía es peor, ¿no? Bueno, fijaros este estudio, este ya es de 2021, que dice el 32%, muy en relación al anterior, solo el 32% han logrado estar en objetivos menores de 70, y solo un 15% en menos de 55, ¿no? Pacientes después de un infarto, como la intensificación del tratamiento para el colesterol, a pesar de estos datos, solo se hace en el 17% de los pacientes, ¿no? Es curioso, o sea, tengo a la mayoría de los pacientes, casi un 70% fuera de objetivo, sin embargo, solo intensifico a un 17% de ellos, ¿no? Y como incluso en 2 años, solamente al 21% de pacientes que han tenido un infarto se les hace una analítica. O sea, ¿esto por qué pasa? O sea, claramente aquí hay muchas razones. Podemos decir, bueno, es que a lo mejor el paciente no va a hacerse la analítica, ¿no? No todo es culpa de los médicos. A lo mejor no se le ha pedido la analítica, pero que yo creo que estas cosas hay que ver un poco, no solamente la parte del médico, que es lo que nosotros dejamos de hacer. A mí no me gusta decir que hacemos mal, probablemente no hagamos nada mal, a lo mejor es que dejamos de hacer, ¿no? Para no tener a los pacientes en objetivos, pero también qué es lo que los pacientes dejan de hacer, no tomarse la pastilla, no ir a la revisión, no irse a los análisis, o qué es lo que no pueden hacer, y eso también depende mucho de la administración, básicamente del precio y el acceso a poder pagar los medicamentos, ¿no? Pastillas de colesterol son fármacos caros, sobre todo el tratamiento combinado, y eso está ahí. Muchas veces a mí me pasa, seguramente os pasa a vosotros, cuando veis un LDL fuera de rango, y sobre todo en pacientes que han estado bien antes, y vas directamente a ver, y es que el paciente no lo retira y se lo preguntas y es que no lo puede pagar, ¿no? Entonces, bueno, la adherencia no es solamente que el médico no sea consciente de los objetivos, no sea consciente
de mejorar una prescripción. A veces la adherencia tiene más que ver con que el paciente no se lo toma o el paciente no puede pagarlo, o las barreras que pueden tener sociales o económicas de cada persona, ¿no? O sea, que va un poquito más allá. Bueno, innovadoras. ¿Por qué innovadoras? Porque no os voy a hablar todo el rollo de siempre, de que lo que os he comentado antes en la diapositiva anterior, pues ya sabemos que hay motivos administrativos, como el coste de los fármacos, hay motivos sociales, como que un paciente, pues por ejemplo, si tiene una mala situación social o emocional, con una depresión, pues no se va a tomar los fármacos, que el paciente tenga una negación de su enfermedad, o que no se le haya explicado bien al paciente, o el médico pues tiene lo que se llama la inercia terapéutica, que a veces llega a ser negligencia terapéutica, porque si tú ves algo que está mal y no lo arreglas, pues qué parte es inercia y qué parte es negligencia, ¿no? Pero que yo quiero ir un paso más allá, ¿no? Y un paso más allá, yo creo que dejar de llamar a la adherencia y empezar a llamar al cumplimiento, yo creo que es mejor. Creo que el cumplimiento terapéutico es un concepto, una definición más acertada a la hora de hablar de cuánto tiempo se toma el paciente un tratamiento efectivo, ¿no? o eficaz para mejorar su enfermedad. Y esto es muy importante, el tema de la información versus la motivación, ¿no? Yo creo que somos muchas veces meros informadores, meros transmisores de información. Le voy a poner esta pastilla para el colesterol, lo tiene que tener bajo, le voy a poner esta pastilla para que baje de peso, le voy a poner esta pastilla para que no se le obstruya el stent, para que no tenga trombosis del stent, etcétera, etcétera. Solo informamos, no puede fumar, tiene que dejar de fumar, tiene que hacer ejercicio, solo damos información, que está muy bien dar la información porque el paciente tiene que conocer las cosas para tomar decisiones, ¿no? Pero la información no se puede quedar ahí, porque si solo informamos, nos falta algo más. O sea, tú tienes que informar, pero también tienes que decir por qué. Es decir, básicamente no es lo mismo que te digan no fumes a que te digan si no fumas vas a poder hacer más ejercicio, vas a poder hacer cosas que antes no hacías, ¿no? De ese estilo. Creo que fallamos en la motivación, nos quedamos solamente en la información y en encontrar herramientas para motivar al paciente fallamos un poco, ¿no? Bueno, hay muchos problemas en cuanto a esto. Los pacientes hay que preguntarles sobre todo lo que ocurre alrededor de la medicación, ¿no? Muchas veces solamente pues hablamos de esto, pero desconocemos, no se le explica al paciente los beneficios de tomar un fármaco, hacer algo extra siempre es una cosa que no te apetece, porque el mero hecho de abrir la boca, coger una pastilla para tomárnosla, estamos diciéndole a nuestro cuerpo que estamos enfermos y eso a nadie le apetece, ¿no? Entonces, en el subconsciente, esto es mucho de neurociencia, hay una negación a esto, ¿no? Pero si yo hablo de los beneficios y me estoy convencida y al paciente lo convenzo, pues el paciente será más difícil que deje la medicación. La baja percepción del riesgo yo creo que es importante, por eso hablo un poco del paciente crónico, se va olvidándose esa fase del ingreso y todo esto, por eso la percepción del riesgo también es importante a la hora de ser cumplidor en la medicación. Fallo de comunicación, que haya tenido efectos secundarios, que el paciente se cansa y por eso, bueno, hay que intentar buscar soluciones, simplificar los tratamientos, que yo creo que eso vosotros lo hacéis muy bien, ¿no? La parte de buscar la comodidad a la hora, pues a lo mejor pues una estatina, estamos con lo de que todo por la noche, pero a lo mejor ese paciente tiene turnos o lo que sea y prefiere. Entonces, bueno, intentar acomodarnos también los horarios a los pacientes, ¿no? La conciliación con la medicación, con los horarios, decisiones compartidas. A veces, bueno, pues si un paciente no puede comprar un Brilique porque es muy caro, pues se le pone un clopidogrel, pues se decide, ¿no? Y sobre todo ver un poquito también, pactar un poco la duración del tratamiento o intentar buscar tratamientos que sean probablemente más fáciles de cumplir por parte del paciente, ¿no? Esto es un poco lo que hablo, ¿no? Yo creo que la enfermedad tiene muchas fases y tenemos que saber dónde va, en qué fase de la enfermedad estamos interviniendo, ¿no? La fase del ingreso, ¿no? Es una fase, yo lo veo por los infartos agudos miocardio, un paciente que ingresa por una insuficiencia cardíaca aguda, pues es una fase en la que el paciente necesita poca información y probablemente en ese momento necesita más apoyo emocional y otro tipo de acompañamiento, ¿no? Es una fase en la que le van a decir, mira, esto, bueno, se te ha tapado una arteria, pero ya se te ha abierto, has tenido una descompensación, vamos a ver, pero ahí lo que se le pide o el paciente necesita más apoyo emocional. Vas a salir de esta, vamos a mejorar, te vamos a ofrecer esto, te vamos a ofrecer un nuevo tratamiento. Y a medida que esa fase va mejorando, ¿no?
tendríamos que ver más allá cuando el paciente ya, digamos, tiene un periodo ya ha pasado esa vulnerabilidad o esos miedos y todo eso, es cuando debemos empezar a dar información y aprovechar también las fases más vulnerables del paciente para incidir en la motivación. Por tanto, yo creo que tenemos que saber que, pues, esto, todos los que estamos aquí, yo creo que hemos enfermado alguna vez y sabemos que no es un momento a veces adecuado para decir una cosa, sin embargo, hay otros que sí, ¿no? Bueno, pues, hablando un poco del paciente que nos toca a nosotros, el paciente con un infarto de miocardio que ha ingresado por una insuficiencia cardíaca, que yo creo que esto se aplica a cualquier paciente ingresado que tiene un evento agudo, ¿no? En ese momento está vulnerable el paciente y eso es malo y es bueno. Es malo por todos los sentimientos que tiene el paciente, pero también es bueno porque en ese momento, bueno, si nosotros intervenimos en ese paciente lo podemos ayudar mucho, ¿no? Ese paciente en ese momento básicamente tiene miedo, no se cree lo que le ha pasado, se pregunta por qué le ha pasado, se preocupa por cómo va a ser su vida, está inseguro, tiene dudas y en ese momento tenemos que actuar respondiendo a estas dudas. No es el momento de decir ahora, pues hago una dieta mediterránea, no es el momento, ¿no? Luego ya esto está en la fase en la que el paciente ya, digamos, adopta o asume su enfermedad, ¿no? Y ese momento es en el que nosotros tenemos que escuchar al paciente, tenemos que empatizar con él, tenemos que facilitar los tratamientos, tenemos que facilitar el cambio del estilo de vida, tenemos que acompañar al paciente, validar, discrepar muchas veces, pero también validar otras cosas, responder a sus preguntas. ¿Para qué? Bueno, básicamente para que este paciente esté receptivo. Yo creo que este es el momento fundamental que tenemos que actuar sobre él para llegar a que el paciente sea cumplidor. Ya no hablo solamente del tratamiento terapéutico, sino en cuanto a el ejercicio físico, la dieta, el dejar de fumar. La motivación para mí es el momento clave para lograr el éxito del cumplimiento y de la adherencia terapéutica. Y bueno, ¿cómo se hace la motivación? Ahora en las 2 diapositivas siguientes hablaremos un poco de esto, pero esa motivación nos tiene que servir para que ese paciente establezca metas, se comprometa, gane confianza, reforcemos los resultados. Pues si el paciente fuma 20 cigarrillos, obviamente tiene que dejar de fumar 0, pero si ahora está fumando 10, pues tendremos que celebrar el progreso más que lamentar lo que no hace, ¿no? Y sobre todo yo creo que es muy importante fomentar la autonomía. Fijaros, diferencias entre informar y motivar, ¿no? Para que veáis un poco que la mayoría de las cosas que hacemos nosotros es informar, ¿no? Y como estamos en este punto de la motivación, yo creo que es importante pararnos un poco a ver esas diferencias, ¿no? Fijaros, el informar, el objetivo es transmitir datos y hechos, que está muy bien. Por supuesto, usted tiene un infarto, se le ha tapado una arteria porque tiene colesterol, porque fuma, por supuesto. Hay que transmitir los datos y los hechos y hay que actualizar, mantener actualizado sobre, mire, ha mejorado su LDL, no va a mejorar, por supuesto. Pero fijaros el objetivo de motivar. Motivar es estimular a la acción. Es decir, yo quiero que ese paciente tenga una acción para lograr esto. Es inspirar, es animar, es fomentar un cambio, que es lo importante, ¿no? Y involucrar emocionalmente al paciente. Fijaros qué importante la motivación. O sea, no es solamente que yo te doy una información, sino que yo te estimulo a cambiar, a que tengas una meta, a fomentar un cambio y además emocionalmente te vinculo o te busco una causa, le doy un sentido a ese cambio, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de la diferencia y de que tenemos que llegar a la motivación y no pararnos en informar, ¿vale? Nosotros tenemos que además de incluir los detalles de las fechas, de los análisis, etcétera, tenemos que tener un contenido un poquito más subjetivo, es decir, hay que involucrar emocionalmente al paciente, pues incluir historias personales, pues si usted tiene, ¿cuántos nietos tiene? Pues a lo mejor, pues se compromete a después de hacer este programa de alimentación cardíaca, a seguir, o vosotros en la consulta, tomaros la medicación, todo eso te va a permitir ver a tus nietos crecer, buscar testimonios, incluso hacer cómplices a la gente que viene con el paciente, y yo creo que hay que ser persuasivo. Y la persuasión no es obligar, la persuasión es un talento para mí, que realmente logras convencer a alguien, ¿no? Básicamente a través de su emoción, ¿no? Actuando sobre las emociones. ¿Qué enfoque le tenemos que dar? Obviamente, cuando hay una información, la información tiene que ser neutra. Es decir, usted tiene que tener un LDL de 55. Usted tiene que hacer un ejercicio por lo menos de 30 minutos de duración de intensidad moderada a la semana. Eso es
la información. Y hay que ser neutral, las cosas son o no son. Y hay que hablar con claridad, y no hay que decir usted es un poquito diabético, o pues un poquito diabético no, ¿tiene diabetes o no tiene diabetes? ¿No? O el colesterol malo, esto es otra cosa que yo, pues aquí las charlas y todo esto, colesterol malo no existe, porque el colesterol malo, para empezar, en la analítica no existe colesterol malo, existe colesterol LDL o existe ApoB, ¿no? Entonces creo que hay que ser neutral en la información, hay que ser claro, pero básicamente, fijaros el enfoque de la motivación. Es emocional, apelar a los sentimientos y a los valores y a las aspiraciones de las personas. ¿Qué esperas tú de este programa de rehabilitación, o qué esperas tú después de un infarto? ¿Qué te preocupa? ¿A qué quieres llegar? Pues mira, si te preocupa volver a tener un infarto, pues vamos a ver cómo vamos a evitar o vamos a bajar esa probabilidad. Pues esto, ¿no? Y bueno, esto un poco hacer el énfasis, yo creo que en que ese paciente tenga una razón y un motivo para cambiar, ¿no? Métodos, pues obviamente los métodos de informar es dar la información. Los métodos de motivar son un poco lo que estamos contando, ¿no? Básicamente intentar pues ir más allá de la información y convencer, el tono de la voz, lo que yo estoy contando, y buscar siempre ese lado de buscar el cambio a través de un sentido y de un objetivo, ¿no? Por tanto, debemos informar porque debemos proporcionar conocimiento, debemos mantener a nuestros pacientes actualizados, pero también debemos buscar inspirar y activar a las personas a la meta y al cambio, porque si no, si nos quedamos solo en la información, el paciente no decide cambiar, y entonces, pues, esto es el problema. Si tú no decides cambiar, no encuentras un sentido a cambiar todas las circunstancias que te han hecho llegar a una enfermedad, pues esa enfermedad no se va a curar, ¿no? O no se va a resolver el problema. Y aquí hay una herramienta muy poderosa que yo no sé si vosotros os habéis formado en entrevista motivacional, a lo mejor sí, por ser médicos de familia, desde luego los cardiólogos nadie nos ha formado. Yo en rehabilitación cardíaca nosotros tenemos una psicóloga que de vez en cuando viene, no a ver a los pacientes, porque también tienen psicólogos, pero no, sino a tener talleres con nosotros, por lo menos una vez al año, ¿no? La entrevista motivacional es una herramienta que está súper comprobada, que funciona y que no solamente en medicina, pero en medicina está muy, muy desarrollada, ¿no? Y bueno, tiene estos 4 puntos, ¿no? Que el objetivo de una entrevista motivacional con un paciente, cuando me lo encuentro en una consulta, está claro que hay que desarrollar discrepancia, y esto es no ponerse a discutir con el paciente, pero sí hay que desarrollar un poco el tema de esto porque te ha pasado, o sea, ir a buscar el problema, ¿no? Buscar un poco, como os comentaba, las razones del cambio, fomentar la autoeficacia, es decir, tú vas a cambiar, pero tú vas a ser el principal responsable de que cambies, y para eso tienes que ser tú, entender las cosas y tener herramientas, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es mostrar empatía, que eso es verdad que con unos pacientes es más fácil que otros, pero si no mostramos empatía, pues el paciente es una barrera, ¿no? Entra y sale como llegó, ¿no? Bueno, fijaros, estas etapas de enganchar, enfocar, evocar, planificar, yo os lo he puesto como algún ejemplo, ¿no? Básicamente yo creo que es muy importante cuando el paciente llega, o cuando le vas a cambiar un tratamiento, antes de decir esto es para el colesterol, pues esto es decir, bueno, te voy a hacer un cambio para bajar el colesterol, ¿qué esperas de este cambio, no? O sea, o qué esperas cuando con un paciente que llega, pues, ¿qué esperas de este tratamiento? ¿Qué esperas de esta intervención? ¿Qué esperas de esta consulta, no? Pues mira, yo vengo a esta consulta básicamente porque me toca, o yo espero que me quites, ¿no? Yo creo que preguntar ¿qué esperas de este tratamiento? Yo creo que es importante, ¿no? Porque os sorprendería, no sé si lo hacéis o no, pero la cantidad de respuestas dispares que hay, ¿no? Que al final cada persona es un mundo, ¿no? Enfocar, ¿no? ¿Qué aspectos de tu vida te gustaría ver un cambio? Eso es muy importante, y más en vosotros que veis pacientes que no solo tienen una enfermedad como yo tengo la suerte que solo veo uno, pero vosotros lo tenéis ahí y tiene un poco de todo, ¿no? Pero a veces decir, bueno, tienes todos estos problemas o tienes todo esto, pero ¿en qué te gustaría mejorar ahora, ¿no? ¿En qué te gustaría ver un cambio, ¿no? Evocar, ¿qué te hace pensar que ahora es un buen momento? Porque es un poco lo que comentaba antes de las fases de la enfermedad. No siempre es un buen momento para cambiar, ¿no? Entonces, bueno, es el típico ejemplo de dejar de fumar. Pues no es un buen momento intentar dejar de fumar en Navidad, por ejemplo. Esa chorrada, ¿no? Pues son cosas que a veces hay que pensar. ¿Qué momento para cambiar, no? Y, bueno,
planificar. Yo creo que es muy importante. Bueno, te puedo poner este tratamiento, ahora, pues mira, ahora no lo puedo pagar, o ahora no es el momento, o ahora, por ejemplo, el Todacitán, un fármaco que está yendo tan bien. Yo por lo menos la experiencia que tengo con los pacientes a quien se lo recetáis, porque yo no lo puedo recetar. Pero claro, yo creo que un poco también el éxito del Todacitán es ponerlo cuando toca ponerlo, ¿no? Y eso básicamente es cuando el paciente diga, quiero cambiar, estoy decidido, etcétera, ¿no? Y luego hay preguntas. Las preguntas tienen que ser abiertas. Nunca, hay que cerrar. O sea, no, por ejemplo, esta pregunta abierta. ¿Cómo te sientes al respecto? Es decir, ¿por qué has vuelto a fumar? Eso es una pregunta que el paciente te va a decir, pues, porque quiero o porque me fui a una boda. Pero si tú le preguntas, ¿cómo te sientes al respecto de haber recaído? ¿No? Esas preguntas abiertas hacen que el paciente hable más allá, ¿no? Y se dé cuenta, y mientras que el SEO escucha, pues va un poquito más allá, ¿no? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿has dejado de tomar la medicación? ¿Cómo te sientes? Y él te va a decir, pues mira, me siento mejor porque me dolían los músculos, por ejemplo, ¿no? Básicamente, a preguntarle por qué, o cosas que te hagan decir sí o no, ¿no? Entonces, hay que hacer preguntas abiertas. Bueno, un poco esto, lo que comentábamos antes, ¿no? Valorar el cambio, valorar celebrar el progreso más allá de decir, bueno, es que tienes que dejar de fumar cero. No, pues mira, estás fumando 10 cigarrillos menos, pues fenomenal, vamos a seguir, ¿no? Bueno, esto es un poco las técnicas reflejo, que también es un poco que tú intentes demostrar al paciente que tú, pues yo creo que tú te sientes así, ¿no? Esa técnica reflejo es muy buena para ciertas circunstancias, sobre todo el paciente que viene un poco confrontado, ¿no? Ese paciente que viene a veces mucho por miedo, porque está cansado de todo, lo que sea, viene un poco, bueno, o porque realmente es así, tiene un carácter peor, lo que sea, pues yo creo que la técnica de ese reflejo viene bastante bien para ese tipo de personas, ¿no? Pues parece que sientes que no te estoy atendiendo bien, o parece que sientes que la seguridad social, parece que sientes que, pues eso, esa frase va bastante bien, ¿no? Y bueno, y luego pues el intentar resumir, ¿no? Pues el resumen de por qué te cambio este tratamiento, pues en 2 o 3 palabras, para como volver al punto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la entrevista motivacional obviamente no la vamos a aprender en esta charla, porque no es el fin, pero yo creo que si no os habéis formado en ella, yo sí os recomiendo que, bueno, probablemente haya cursos online, esto estará plagado de gente que pueda dar este tipo de técnicas. Creo que la entrevista motivacional es una herramienta que tendría que ser obligada en cualquier médico, en cualquier enfermero, cualquier profesional que se dedique a la salud, porque es muy poderosa para facilitar el cambio. Y yo creo que el cambio, el que el paciente tenga una meta para tener adherencia, cumplir la medicación, cumplir el ejercicio, dejar de fumar o seguir sin fumar, es muy importante. O sea, hay que estar motivado para el cambio y hay que tener metas, y para eso hay que tener un enganche con el profesional, ¿no? Bueno, todo esto, ¿para qué hacemos? Para que el paciente por fin esté famoso nombre de empoderamiento, porque si no, claro, la motivación, si tú no lleva algo, pues el paciente sabe. Pero ¿para qué queremos que el paciente se motive? Pues queremos que el paciente se motive básicamente para el fin de esta charla, ¿no? Que es lograr la persistencia de su tratamiento, ¿no? Que el paciente, a través de ser persistente, ser cumplidor en su tratamiento, consigamos los objetivos de salud, que es básicamente, pues no que deje de estar enfermo. Las enfermedades crónicas no se curan, pero sí que ingrese menos, que tenga más calidad de vida y más cantidad de vida, ¿no? Bueno, entonces ¿cómo defino eso? Que al final tú tienes que hacer un vínculo, tienes que hacer un compromiso con el paciente, y que ese paciente, y eso me da hasta vergüenza que un cardiólogo hable de estas cosas con vosotros, porque yo creo que los médicos de familia, incluso los enfermeros que me están escuchando, son los profesionales que más logran este vínculo, ¿no? Yo creo que sin tener un vínculo con un paciente no se pueden establecer persistencias, adherencias, cumplimientos terapéuticos a largo plazo, porque es muy difícil. Entonces, el paciente que cumple su tratamiento es un paciente que realmente está comprometido con su enfermedad, está comprometido con él mismo, y eso, bueno, probablemente lo haya hecho porque hemos establecido un vínculo con el paciente, ¿no? Digamos que esto sería un poco el resumen de cómo veo yo, cómo tenemos que incidir en el paciente, ¿no? Aprovechando los momentos y aprovechando esas herramientas que nos permitan pasar de la motivación a lograr esa decisión del cambio, ¿no? Comprometerse al cambio y persistir en el cambio, ¿no? Entonces, bueno, después de esta charla, que como os digo es más bien filosófica que científica, ¿no? Pues me encantaría responder a vuestras preguntas, incluso iniciar algún coloquio, porque yo creo que el tema da para mucho. Muchas gracias.